Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lenguaje y Comunicación 1. Ahora en esta ocasión no te daré Humanidades 1, sino Lenguaje y Comunicación. Y te estarás preguntando, ¿yo por qué tengo que ver con esta materia o por qué te impartiré este curso? Bueno, si lo recuerdas, anteriormente te había dicho que yo soy licenciado en Filosofía. Y por lo tanto, los filósofos también interpretamos, expresamos y a su vez identificamos las ideas principales de una obra, de algún otro filósofo, de lo que dicen las demás personas, ¿para qué? Con la finalidad de criticarlo, podernos expresar también y sobre todo reflexionar sobre aquello que nos dicen. No solo de otras personas, sino también nosotros nos hacemos oír y escuchar y hablar para comunicar nuestras ideas. ¿Sale? Entonces también la filosofía tiene mucha relación con el lenguaje y la comunicación. El lenguaje porque es el medio por el cual nos expresamos y como lo veremos a continuación o en las diferentes progresiones o videos que yo te grabaré, hay distintos tipos de podernos comunicar y a su vez el lenguaje puede tener diferentes tipos de usos o una palabra puede tener distintos tipos de significado. ¿Sale? Y es lo que realmente vamos a ver y abordar sobre las siguientes clases. Espero que realmente este curso también te guste, que no sea tan aburrido, traté que no fuera tan aburrido sobre todo y poner asimismo las dinámicas de los memes. Aunque va a haber en ocasiones de los temas que sí van a ser un poco cuadrados en el sentido de que me tengo que enfocar a lo del tema. Y a su vez ponerte las imágenes tal cual a veces aparecen en los textos para que tú los puedas identificar, porque en humanidad será un poco más factible realmente situaciones que tú has vivido y que tú has experimentado. Pero como tal, cuando tengamos que de un texto como tal, saber qué características tiene que tener, sí también las tenemos que identificar tal cual aparecen para que no perder de vista. ¿Sale? Pero sin más, comencemos con este curso. Y primeramente, ¿para qué el lenguaje? Y si ves, aquí te pongo diferentes tipos de imágenes. Una puede ser la imagen de una ranita que tú la puedes interpretar que puede estar como triste, afligida o en este caso sentida. También tenemos esta obra que es muy reconocida que es la Mona Lisa. Y también las obras de arte, asimismo como una imagen sola sin texto, en este caso que sea meramente visual, también nos dice un mensaje. Aquí te estoy introduciendo un poco cómo realmente el lenguaje y la comunicación no solo tiene que ser como tal escrito que esté en un papel, sino que también pueden ser imágenes, en este caso como un meme que te muestro, o en este caso también como una obra de arte que el autor intenta expresar algo, darlo a conocer mediante una obra de arte. Y asimismo cada pintor, asimismo como los memes, tienen diferentes tipos de características. A lo mejor otros los hacen más gráficos, les cambian el personaje, o en este caso los artistas cambian de pinceles, de colores, pero aunque cambien, sigue siendo en este caso un lenguaje, es decir, expresa algo. Y asimismo el último aquí donde está He-Man, donde aquí se aparece una imagen como tal de él y aparece algo y escrito sobre ese meme, también en este caso es un lenguaje. Es decir, también nos vamos a enfocar cuál es la intencionalidad del lenguaje, si hay una, si hay varias y la manera en cómo lo podemos expresar. Y por otro lado también que te des cuenta que la comunicación no se le da mediante palabras, sino que también puede ser por imágenes o puede ser también por el habla lo que estamos haciendo, que nos podemos comunicar y que también son acciones que normalmente hacemos a diario y que a lo mejor no les tomamos la importancia que, que debe de tener y en otro aspecto también que a lo mejor carecemos de ciertas características para que realmente nuestro mensaje para quien sea hecho se tome mayormente en cuenta. Es decir, que sea tomado con la intención que yo quiero comunicar. Y eso es lo importante de esta materia. Que tú conozcas tu lenguaje. Y vas a decir, pues sí, ya lo conozco, yo hablo español. Sí, pero hay muchas cosas que realmente no podemos saber. Recuerda, no todo lo podemos saber, pero sí algunos aspectos de ellos. Y con esto que nos ayude a mejorar sobre nuestra obra de español y a su vez que esto nos dé como finalidad la comunicación, porque recuerdo que la comunicación es muy importante, es como dicen por ahí, si no hablas, Dios no te escucha, y si tú no hablas, por lo tanto los demás tampoco te pueden escuchar y por ende no te pueden entender. ¿Ok?
Y continuando con esto, primero vamos a comenzar con un texto. Y vamos a definir, como siempre lo hacemos, qué es un texto. Dice, la definición de texto es un conjunto de signos codificados, palabras. En otras palabras, nos quiere dar a entender que nosotros tenemos un lenguaje, y ese lenguaje lo hemos aprendido a lo largo de nuestra formación académica, desde el kinder, escuela, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, posgrados, y en general, si no hemos estudiado o algo, nuestras relaciones con las demás personas también nos han enseñado palabras o entendemos palabras, también la televisión, los diferentes medios de comunicación o fuentes de información nos van dando nuevos conceptos. ¿Y qué quiere decir signos codificados? Quiere decir que nosotros establecemos las reglas adecuadas para que una palabra tenga un sentido, tenga un significado y a su vez esta pueda estar involucrada dentro del enunciado y forme una oración y la podamos entender. A eso se refiere con signos codificados. Diseñamos nuestras reglas para entender nuestro lenguaje y saber cuándo está diciendo algo con sentido y algo cuando realmente se está equivocando y por ende no está diciendo nada. A eso se refiere con signos codificados, que forman una unidad de sentido, como ya te lo expliqué y te lo estoy diciendo, generalmente dividida en inicio, desarrollo y cierre. Es decir, que un texto me va a decir de qué tema va a hablar, posteriormente cómo lo va a abordar o cómo lo está desarrollando y por último, qué conclusión se sacó de ese tema, es decir, cómo está en la actualidad, si se sigue haciendo, no se sigue haciendo, qué otros autores hablan de ese tema, cómo lo hablan. Ese es un texto, realmente tiene las reglas adecuadas para entenderlo de nuestro lenguaje y se divide en inicio, desarrollo y final. Aborda un tema explicando a lo mejor cómo lo va a hacer ahorita más detallado. Primero nos dice la definición de ese tema, posteriormente en qué se enfoca y por último nos dice qué relevancia o importancia puede tener. Un ejemplo así muy simple de un texto. A su vez también nos dice que el sentido por su parte será distinto para cada texto, pues dependerá de lo que éste tenga por objetivo comunicar. Es decir, que cada texto se enfoca, puede ser en explicar, en argumentar, en negar. ¿De qué? Del tema que tú gustes y decidas. ¿Sale? Cada autor aborda distintos tipos de temáticas y en su texto puede decidir, voy a afirmar, por ejemplo, que la contaminación existe y da su inicio, su desarrollo y su final. En otro de los casos solo puede decir, solo voy a explicar lo que es la contaminación y una vez que explique que las personas cuando lean mi texto busquen otro tipo de información para que así ellas puedan afirmar o negar la contaminación. ¿Ok? Es decir, cada uno tiene sus diferentes finalidades y diferentes motivos por el cual comunicará. Eso es un texto. Y a su vez también nos dice esto, nuestra vida entera está plagada de textos. Ellos y sus formas son diversas, como canciones, películas, noticias, informes institucionales, las historias que nos cuentan nuestros amigos o familiares, los posts o las historias que vemos en nuestras redes sociales, incluso los memes o una conversación de WhatsApp repleta de stickers. Es decir, que realmente los textos no son aquellos que leemos en libros o que nos emiten una postura acerca de un cierto tema o lo que escriben los científicos, los filósofos, los abogados, los de literatura, los cuentistas, ¿no? Que realmente es algo también común que nosotros hacemos, como una conversación de WhatsApp, las películas que realmente observamos, también pueden ser los comerciales, los noticieros, las conversaciones que yo tenga con mi papá, mamá, personas queridas. Son conversaciones porque, como te dije, tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un final. A su vez, también utilizamos ciertas reglas para nuestro lenguaje, ¿sale? Es algo que, como puedes parecer en estos temas, puedes decir, eso no lo he visto, pero es algo que realmente hacemos, pero no conocemos como tal el nombre apropiado para decirle esa acción que hacemos. Y en este caso, lo que yo estoy haciendo también es un texto. Lo que tú también estás viendo a partir de aquí, de esto, es un texto que te estoy explicando que, como te digo, tiene un inicio, estamos definiendo lo que es un texto, posteriormente va a tener un desarrollo, que es lo que te va a explicar qué características tiene, cómo comprender un texto, y por último va a tener un cierre o una conclusión, que para qué nos sirvió esto. ¿Vale? Espero que con esta explicación quede un poco más entendido. Y a su vez aquí también te pongo como en el ejemplo anterior diferentes tipos de lo que es un texto, porque eso te vamos a ver los diferentes tipos de texto que no me quiero adelantar. Y a su vez, como te lo dije, siempre nos imaginamos de la imagen de la izquierda hacia la derecha.
un texto como tal escrito en una hoja de papel que tiene un título, un subtítulo y lo demás de texto inexplicable. O también puede ser una película, y en este caso te puse el Club de la Pelea, te lo puse con una cierta finalidad, que realmente la veas, ¿ok? Porque es muy buena y como un comercial está basado en un filósofo que se llama Nietzsche. Y por último también las canciones, porque realmente las canciones manejan un cierto tipo de letra, a su vez las letras manejan una cierta trama, cuentan una historia sobre algo, sobre una cierta temática, y también tienen un inicio, desarrollo y final, ¿sale? Entonces también ese es un texto. Y también tenemos que, ¿cómo surge un texto? Bueno, surge a partir de una idea. Es decir, tú que algo que quieras comunicar, quieras expresar, algo novedoso, es cuando tú tienes la intención de querer comunicar algo a alguien o a algunas personas, y esto hace que tú decidas compartirla, escribirla, comunicarla. Ya sea puede ser de manera escrita, es decir, a partir de que tú la plasmes en un papel, o oralmente, que tú la hables. Y a su vez también quiere decir esto que nuestros pensamientos también pueden ser considerados textos, porque también es una constante comunicación en nuestra cabeza. Si bien los podemos expresar abiertamente o pensar en voz alta, pero la mayoría de las veces siempre lo hacemos desde nuestra conciencia, de nuestra cabeza, y es un texto que nosotros vamos diciéndonos a nosotros mismos como si fuéramos una persona externa, es decir, estamos dialogando con nosotros mismos, y eso también cuenta como texto. Y aquí te puse dos imagencitas muy icónicas. Una es la del foquito que asimila una idea, como es cómo surge un texto, pero también si recordarás te puse el auriga con los dos caballos, uno blanco y uno negro, que representa las emociones o nuestras pasiones, que a su vez también esto tiene mucho que ver, que a su vez no porque yo tenga una idea solo es la intención, o más bien es la manera en cómo surge un texto, sino que también puede ser a partir de nuestras emociones o sentimientos que sintamos en este momento o que queramos expresar en un futuro. Esto también para que lo tomes en cuenta. Y asimismo, cuando tenemos la intención, cuando sabemos que queremos comunicar algo, sabemos lo que es un texto, ¿cómo realmente saber o entender lo que me está comunicando a alguien más, o cómo ya darme a entender cuando estoy realizando mi texto? Y nos dice lo siguiente: una forma infalible, es decir, de no fallar, para expresar claramente es entender lo que los demás expresan, es decir, decodificar toda la información que nuestro cerebro reciba día con día. Para esto desarrollaremos dos habilidades cognitivas de esta tarea: el resumen y el relato. Una vez que nos presentamos un texto, hay que decodificarlo, es decir, interpretarlo de la manera adecuada para tomar el mensaje que me está diciendo el escritor, o en este caso el hablante de ese texto. Y una de esas dos opciones que nos dice el texto, o más bien que nos dice esta lectura, son dos: el resumen y el relato. Y con eso que evitaremos, pues los dos memes que están aquí del gatito, que uno nos dice: me dijiste que no tenías hijos. Contigo. Dijiste que la habías dejado embarazada. Es decir, que realmente nosotros no se preste a malas interpretaciones, o en este caso que sea la interpretación adecuada que requiere el texto. Y como comenzamos con el resumen, ¿y qué es el resumen o cómo podemos hacer un resumen? Nos dice lo siguiente: requiere de la habilidad del análisis del lector para resaltar las ideas principales y eliminar todo lo que es accesorio lo complementario, es decir, ¿de qué tema? ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, te lo explico de la siguiente manera.